Hola, en este video vamos a hablar del principio de incertidumbre desarrollado por el físico alemán Werner Heisenberg. No el de Breaking Bad, sino el físico. Bueno, Heisenberg, al estudiar la naturaleza ondulatoria de las partículas, concluyó que no se podía tener bien definidos de modo simultáneo la posición y el momento de la partícula. En ese sentido, supongamos que queremos reducir en la medida de lo posible la incertidumbre en la posición de la partícula. ¿Dónde está? ¿No? Esto significa que la posición de la partícula será x más o menos delta x. Y mientras más pequeño sea la incertidumbre, el delta x, naturalmente que con más precisión podremos determinar la posición de la partícula. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos ubicar un objeto? Bueno, sin importar si sea grande o pequeño, el mejor modo es observarlo, ¿no? Abre el ojo, ¿sí? Y claro, para poder observarlo se requiere iluminarlo. En esa línea, es bien sabido en óptica que la precisión en la ubicación de un objeto usando luz se encuentra relacionado con la longitud de onda, lambda, de la luz utilizada. ¿Qué significa eso? Bueno, que no es posible usar la luz para determinar características más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Obvio. ¿Por qué? Porque no se podría captar el fenómeno, ¿no? Es decir, la precisión en la medición de la posición no puede ser más pequeña que la longitud de onda de luz usada. Matemáticamente, podemos formalizar esto del siguiente modo, diciendo que lambda, la longitud de onda de la luz, es menor a el delta de la posición, ¿no? Donde lambda es igual a la longitud de onda y delta x se refiere esto a la posición. Además, como mostró Arthur Compton, los fotones comportan momentum que es transferido a la materia una vez que interactúan con ella. Esto es algo obvio, es como cuando una pelota de fútbol le pega a otra, transfiere su momentum, ¿cierto? De modo que, si queremos hallar una partícula, debemos de alguna manera golpearla con al menos un fotón de luz. ¿Y qué implica eso? Esto significa que la partícula será empujada por otra, aunque ese empuje sea casi insignificante. ¡Ya! Pero ¿cuánto va a ser empujada? Pues de Broglie nos recuerda que la longitud de onda de una partícula, como de un fotón, que también es una partícula, es igual a la constante de Planck dividido en el momento, ¿no? Así, tenemos la fórmula. Lambda va a ser igual a la constante de Planck dividido por el momento, ¿no? Segunda fórmula. Bueno, y lo interesante es que si combinamos esa formalización, la segunda, con la ecuación previa, la primera que estamos diciendo, podemos obtener una tercera. Y en esta ecuación de Broglie no puede ser superior a la posición, como vemos. Lo que por simple matemática es lo mismo que decir que el producto de las dos incertidumbres, ¿no? Es decir, en la posición como en el momentum, debe ser mayor que la constante de Planck. Es decir, hay un mínimo para el producto de ambas incertidumbres. ¿Y esto qué va a significar? Bueno, significa que si disminuimos una de ellas, por ejemplo la posición, tratamos de reducirla a cero, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la otra? Bueno, va a tender a infinito. Tal vez quede más clara la idea señalando que para determinar con mayor precisión la posición de una partícula, se vuelve necesario usar más fotones. Obvio. Pero en la medida que se hace eso, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, le está adicionando momentum a la partícula en cuestión, por lo que se volvería más incierto su movimiento. Lo estás modificando más. Y, claro, si no quieres modificar el momentum, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces usan menos fotones. ¿Y qué pasa con eso? Claro, se vuelve más cierto, exacto su momentum, pero menos su posición. Y esta desigualdad se da también en otros pares conjugados, como Heisenberg, como por ejemplo tiempo, energía y otros, ¿no? Así hay una típica anécdota chiste, lo más probable es que apócrifa, pero que hace reír a los físicos hasta el día de hoy. Que cuenta que un día iba manejando a exceso de velocidad Heisenberg así por una carretera de aéreo por Copenhague, ¿no? Y entonces lo detuvo un policía y le preguntó: ¿sabe usted qué tan rápido iba conduciendo? No, le respondió Heisenberg, porque sé exactamente dónde estoy. No. Bueno, sea como fuere, el punto es que si combinamos la dinámica no lineal de Poincaré con el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, vamos a llegar a la conclusión de que para predecir satisfactoriamente el futuro, cada vez más lejano, llega un momento
en el que es necesario conocer las condiciones iniciales con una precisión que lamentablemente tendría que violar el principio de incertidumbre. Es decir, sería imposible. La razón es que la condición delta X tiende a 0 y delta P, momentum, tiende a 0, que llevaría es incompatible con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así, dentro de la imagen del mundo que nos ofrece la física moderna y cuántica, la predicción del futuro lejano es imposible. No ya en un sentido práctico, sino en un sentido fundamental. La información física sobre lo que un sistema caótico hará en un futuro lejano no está en ningún lugar. En cualquier caso, las nociones de determinismo o azar no van a ser producto de una conclusión científica, sino que más bien se trata de presupuestos metacientíficos o filosóficos, si se quiere. Entre otras cosas porque el azar no es verificable y el determinismo no es refutable. Solo se podría refutar si el azar se pudiera verificar. ¿Y a qué me refiero con que el azar no es verificable? Bueno, algo muy simple. Observemos la siguiente secuencia de números. Claro, aparentemente tienen un orden azaroso, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿les cuento algo? Esa porción de decimales corresponde a una porción tomada del número pi, de los decimales del número pi. Es decir, algún fenómeno se nos podría presentar como azaroso únicamente porque no podemos modelarlo. Pero eso no significa que no sea modelable, que no tenga un determinado diseño, ¿no? Bueno, y como el azar no es verificable, la determinación tampoco refutable. Es decir, azar y determinación se trata de posturas metacientíficas que en sí mismas, o sea, no podría decir, no se sabe si eso o no es el caso, si el mundo es o no azaroso, en fin. Pero lo relevante es que al menos para nosotros, no se encuentra determinado el mundo. Es decir, el futuro para la investigación científica se encuentra abierto, indeterminado. Muchas gracias.